nombre es Julio Montiel, estoy muy contento de saludarlos. Yo soy licenciado en Psicología, soy director de Excelsior Consultores y formo parte de la Clínica Excelsior, dedicada a promover procesos de salud mental. Hoy día me encuentro aquí en el Museo de la Revolución en Torreón. Queremos traer para ustedes este ciclo de charlas, de conferencias, que puedan tener como objetivo tomar conciencia acerca de la importancia de la salud mental, consecuencia de este proceso que estamos viviendo, que es la pandemia, de esta crisis, de este modo de afrontamiento que a todos nos está exigiendo un plus. Entonces, la conferencia del día de hoy tiene por nombre Detonante. Detonante, vamos a hablar mucho en estas conferencias, mucho y poco sobre la Revolución Mexicana y sobre los procesos de salud mental. Queremos hablar un poco de cómo, relacionado a la pandemia, nosotros hemos tenido que vivir también una especie de revolución, una evolución interna también en procesos de salud mental. Esta situación nos ha confrontado a sacar nuestra mejor versión, y el día de hoy quisiera compartir algunos puntos que pueden hacer una introducción a este ciclo de conferencias como una reflexión general acerca de cómo ser nuestra mejor versión en tiempos de crisis como este que estamos viviendo. Entonces, la conferencia del día de hoy se llama Detonante, va dirigida a público en general. Compártanlo con familia, amigos, con maestros. Para nosotros será un verdadero gusto que estas reflexiones puedan llegar hasta el último rincón y no solamente de nuestro estado. Detonante, porque vamos a hablar en esta conferencia de detonantes sobre cómo ser nuestra mejor versión en tiempos de crisis. Y yo quisiera que pudiéramos ir un poco hacia atrás en relación a la revolución, ubicándonos en este espacio y entender qué fue la revolución para muchas personas, ¿verdad? ¿Qué cuestiones detonó la revolución? Cambios, luchas, y pues sabemos verdaderamente que la revolución fue consecuencia de una insatisfacción social, un malestar compartido que llevó a la población, al conjunto, en todas las clases, a decir, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar, tenemos que modificar la situación en la que vivimos, tenemos que modificar la realidad que hay. Había mucha pobreza, había mucho manejo extranjero, había un montón de cuestiones con las que la gente ya estaba muy insatisfecha, muy molesta, y todo eso se fue detonando, fue gestándose. Evidentemente no fue de un día a otro, sino que durante un largo periodo, que estamos hablando durante el Porfiriato, las personas ya estaban insatisfechas y fueron acumulando, hasta que ubicamos el detonante de la revolución, que trajo muchos beneficios para nuestra sociedad, pero también mucho dolor en ese proceso, ¿no? Que sabemos lo que duró y lo que costó. Desde esta introducción quisiera tomar esta analogía de que es parte de nuestra historia y está arraigada en nuestra psique como mexicanos, en nuestro inconsciente, y más para la gente que estamos acá en el norte. La Revolución Mexicana fue algo que nos intervino directamente. Durante estas charlas y conferencias vamos a estar hablando un poco sobre diferentes historias, situaciones crónicas de la revolución, y las vamos a estar trayendo para reflexionar acerca de la salud mental y de cómo podemos ver un contraste histórico relacionado a esa realidad. Entonces, traigo esto como detonante, y quisiera enfatizar este punto de todo lo que se fue gestando y detonó en una lucha y un cambio. Todo ese malestar y dolor que se fue gestando y detonó en una lucha y un cambio. Esto lo enfatizo porque desde ahí quisiera hablar de esta conferencia. Este es el objetivo, que ustedes, al finalizar, quienes participan de este espacio, puedan reflexionar acerca de la importancia que es afrontar nuestros procesos de dolor, asumirlos en la vida para poder transformar nuestra realidad, que fue mucho de lo que pasó en la Revolución Mexicana. Las personas tuvieron que afrontar esos procesos de dolor, fueron gestando, fueron negando, fueron acumulando, y detonó en un cambio, ¿no? Que evidentemente ese cambio fue una lucha, que evidentemente ese cambio tuvo muchas contradicciones. Sí, es una realidad, pero detona también en nuestra realidad personal, psicológica hoy día, algo muy similar a lo que nuestros antepasados en ese momento tuvieron que hacer. Y hoy día lo estamos viviendo, y quisiera hablarlo desde una perspectiva silenciosa. Muchos expertos hablan de la pandemia y que esta pandemia relacionada al contagio y a las muertes que hemos venido viviendo todo este último año va a traer como consecuencia una serie de pandemias silenciosas.
pandemias consecuencia como en derrame en cascada de muchas otras cosas que nosotros comúnmente no alcanzamos a percibir a simple vista porque no se habla en las noticias de eso, no se habla de manera abierta, pero son procesos que están pasando. Una de las pandemias de las que habla incluso la Organización Mundial de la Salud es una pandemia de depresión y ansiedad, una serie de contagios sociales sobre enfermedades de salud mental que van a detonar verdaderamente en aumentar el índice de suicidios, aumentar el índice de depresión, aumentar el índice de enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, son una serie de cuestiones que son verdaderamente importantes poner atención y así como nuestros antepasados, saber cómo afrontar esa crisis y esa lucha. En esta conferencia, en este espacio que va a ser muy breve, yo quisiera abordar un poco sobre situación actual relacionada a la pandemia. Voy a dar una idea, no voy a hablar, todos ya tenemos mucha conciencia de lo que la pandemia ha generado, no me voy a detener en esos puntos, sino voy a sacar una idea a flote relacionada a la salud mental con la que podríamos hablar de cuál es la situación actual. Posteriormente voy a hablar de odio, cólera, resentimiento, miedo y tristeza como una realidad del COVID en nuestra vida psicológica. De ahí vamos a hablar de lo que implican estos procesos en nuestra vida, o sea, vamos a hablar de asumir el dolor, vamos a hablar de lo que es salud mental en ese ejercicio, higiene emocional sería la palabra, y posterior, para terminar, vamos a ver algunas técnicas de afrontamiento de ese dolor en esta crisis que nos ayuden a adaptarnos mejor al cambio en este proceso de afrontamiento. Entonces vamos a tener 4 puntos, espero hacerlo lo mejor posible, que puedan llevarse a algo verdaderamente útil y que esto sea, como dice el nombre de la conferencia, un detonante de nuestra mejor versión, un detonante de una mejor versión de nosotros en tiempos de crisis. Así como en la Revolución Mexicana tuvimos un detonante de una revolución que generó un mejor país, unas mejores condiciones sociales y de igualdad, pero ese mejor tuvo que tener un afrontamiento y un asumir el cambio que fue difícil, ¿verdad? Fue difícil porque hablamos de un dolor que se acumula y de un asumir ese dolor en una lucha, de una evolución, de un cambio que es difícil, nos hace desprendernos, pero que nos presenta nuevas oportunidades después. Entonces, algo similar es la propuesta de parte de la Secretaría, de parte del museo. Vemos en nuestra historia una oportunidad de recoger herramientas que nos permitan asumir una nueva realidad para construir un mejor futuro. Entonces, desde esta perspectiva, invitarlos, sacar mucho provecho y bueno, comenzar. La primera idea es situación actual. Hoy día sabemos el número de contagios, sabemos el tipo de medidas o precauciones que tenemos que llevar relacionadas al COVID, sabemos también el número de muertes y sabemos lo que es el confinamiento. Todo lo que se ha generado relacionado al COVID, el detonante del manejo de las redes sociales, el detonante un poco caótico del desempleo, de la crisis económica y muchos de estos factores relacionados al COVID, que en el centro yo creo que para todos está el miedo y la muerte, o sea que eso es una realidad. Y yo quisiera hablar mucho de cómo estos procesos, que si bien algunos de nosotros hemos tenido la situación o el percance de perder algún familiar, algún ser querido, pues sabemos el derrame emocional y la situación que conlleva eso, y más a fondo, ¿no? La conciencia de pérdida, la conciencia de que hay muerte alrededor y que no tiene nombre, o sea que no la podemos, tiene nombre, pero no la podemos percibir, no la podemos ver, no la podemos tocar, y que puede estar en cualquier lugar y nos interviene. Entonces, nunca antes se había, al menos en nuestro periodo histórico, nunca se había levantado tan fuerte esa noción de muerte tan inmediata y de la que somos tan vulnerables. Entonces, psicológicamente eso genera cambios. Eso genera un impacto emocional fuerte, profundo, que vale la pena poner atención. Y uno de los puntos o la idea principal de esta primera etapa de esta charla sería algo que comenta un filósofo europeo que para mí se me hace maravilloso allá en España. Y este filósofo habla de que la pandemia, y esta es la idea principal sobre el contexto actual, la pandemia no hizo más que potencializar algo que ya teníamos dentro.
sea, lo que hizo la pandemia fue solamente lo que ya había dentro, expandirlo y potencializarlo. Pues mucha gente habla sobre los procesos de confinamiento y sobre lo que vivieron dentro. Entonces, que el estar encerrados les generó depresión y ansiedad, que estar encerrados les hizo sentir mal, que estar encerrados les hizo pensar en el suicidio. Hoy día, y que es un tema grave, es que México ha aumentado el índice de violencia intrafamiliar fuertemente, y actualmente México está en el tercer país a nivel internacional en el índice de ansiedad, y mucha gente dice fue por el encierro, fue por el confinamiento, fue porque estuve encerrado. Y verdaderamente esta perspectiva creo que nos puede llevar a reflexionar muchísimo, porque ¿por qué tenemos este contraste dentro del confinamiento en el que unas personas se volvieron más productivas, tomaron cursos, aprendieron, retomaron cuestiones en su casa, tiempo con su familia, y por qué otras personas se hundieron en alcohol, en depresión, subieron de peso? O sea, ¿por qué tenemos este contraste? Y por qué hay personas que les fue tan bien durante el confinamiento y hay personas que les fue muy mal. Hubo personas que emprendieron, sacaron adelante proyectos durante el confinamiento y gestaron cuestiones muy buenas para su vida, y por qué otras personas no. Vale la pena preguntarnos, y aquí es donde entra esta reflexión en la que ahora yo les digo que creo verdaderamente que el confinamiento y esta cuarentena y la exposición a nuestra vulnerabilidad nos hizo verdaderamente sacar y exponenciar lo que había dentro, porque había muchas personas que venían cargando procesos de duelo, de negación, de malestar psicológico interno, de ansiedad, de depresión. Y creo verdaderamente que la pandemia lo único que hizo fue exponer eso y potencializarlo. Es fácil en el día a día alejarnos de lo que traemos dentro. Es como si este vecino con el que conviviéramos internamente lo calláramos con el trabajo, lo callamos con la televisión, lo callamos haciendo ejercicio, lo callamos tomando una cerveza, saliendo a tomar un café con los amigos, salir de fiesta, y callamos a ese vecino que está haciendo ruido, ¿no?, de nuestra cabeza. En el día a día pasa mucho que buscamos razones para apagar esa voz interna que nos recuerda nuestras heridas de la infancia, nuestro dolor, nuestra tristeza. Entonces vamos apagando esa voz con distracciones externas, y en lo cotidiano está muy bien, porque en lo cotidiano no nos tenemos que preocupar por eso. El problema es que ahora la pandemia lo que nos hizo fue encerrarnos con nosotros mismos y ponernos frente a frente con esa voz que llevamos mucho tiempo queriendo callar y que no podemos. Por eso esta idea principal sobre el contexto actual, desde una perspectiva psicológica de lo que ha generado la pandemia, se me hace valiosísima, porque entonces nos hace responsabilizarnos y decir, no es culpa de la pandemia, sino que la pandemia lo único que hizo fue potencializar y confrontarme con algo que yo ya traía dentro, con algo que yo ya venía cargando, gestando y manejando, y que a lo mejor me era difícil. Entonces, esta reflexión creo que es muy poderosa, porque nos confronta con el decir, ¿qué hay dentro de mí? ¿Qué cosas hay dentro de mí a las que yo no le he dado la suficiente atención, que han venido generando una opresión dentro, ¿no? A mí me gusta mucho esta invitación del museo y entrar en esta óptica de la revolución, porque ¿qué había previo a la revolución? Había un mal que se iba gestando y que la gente tenía que negar y callar. Malas condiciones de vida, situaciones complicadas que la gente tenía que callar y asumir. ¿Y qué hizo la revolución? Obligó a asumir esa vida de malestar y dolor y hacer algo, hacer un cambio, y ese cambio costó muchísimo. Y así hoy día también la pandemia denota sacar a flote todo ese malestar y nos confronta con una revolución, una evolución ahora interna y personal, en la que tenemos que decidir si hacemos algo con eso o lo seguimos negando y huimos, o dejamos que ese malestar nos paralice y nos destruya. Entonces, esta reflexión se me hace muy importante para entender que no es lo que hay afuera. Les comparto, yo en algún momento, durante alguna supervisión de un caso clínico, yo compartía que tuve un paciente que llegó con un nivel muy alto de ansiedad, con un nivel muy alto de ansiedad, al cabo de caer en alucinaciones auditivas, visuales, en las que fue posterior a uno de los terremotos que hubo en la Ciudad de México, y esta persona, al ver el terremoto en la televisión, empezó a entrar en una crisis de ansiedad muy fuerte que le duró varios meses,
se desmayaba, lloraba, gritaba, pedía auxilio, sentía que las paredes se movían y sentía que no podía, o sea, lloraba, su semblante era decaído, era como si estuviera muerta en vida, no sabía qué hacer, se acurrucaba, buscaba como si fuera una niña pequeña ir a buscar el apoyo. Y esto los comparto porque fue un caso verdaderamente bellísimo de trabajo personal y en el que fuimos encontrando muchas cosas. Pero una de las cosas que nos fuimos dando cuenta juntos en ese proceso es que el terremoto no había sido el detonante de su ansiedad, porque ella no había vivido el terremoto, ella solo lo había visto por televisión. El terremoto solamente era la manifestación de su malestar interno proyectado hacia afuera y que era muy aterrador, muy abrumador, que la imposibilitaba para vivir su vida diaria. Entonces, algo muy similar pasa con la pandemia. Mucha gente proyectó en la pandemia muchas de las ansiedades, heridas, dolor, tristeza, odio, cólera, resentimientos que traía, y se vuelve aterrador, se vuelve algo que vulnera, algo que nos obliga a escondernos, a acorralarnos, a sentarnos, porque a veces es tanto lo que venimos cargando aquí dentro, que estando dentro del corazón, dentro de la mente, y que no le ponemos atención, y que en momentos de caos y de crisis tan fuerte, porque la realidad es que sí lo es, se proyecta hacia afuera. Entonces ya no es solamente el contagio, sino el contagio más toda la proyección de lo que yo traigo adentro, a lo que no le puedo dar atención. Entonces, importante poder entender que este es el contexto. La pandemia no hizo más que potencializar algo que ya traíamos dentro. Bueno, con todo este panorama que fuimos esbozando acerca de lo que la pandemia ha venido generando en nosotros, esta idea que es muy fuerte acerca de que lo que vino a hacer el COVID y esta crisis fue potencializar lo que traíamos dentro, quisiera hablar ahora justo de eso que traemos, qué es lo que traemos dentro. Y creo que ese tema puede ser muy relevante para todos porque es algo que inevitablemente a todos nos interviene. En esta segunda parte, que cada vez va a ser más breve y puntual, voy a hablar sobre el dolor. Pero cuando yo diga dolor en esta parte de la charla o de aquí en adelante, me voy a referir a estas 5 cosas que si por ahí las quieren anotar y tener muy presentes, voy a hablar del odio, cólera, resentimiento, miedo y tristeza. Desde que somos niños nos hablan mucho de lo que es el dolor físico y la importancia de cuidarnos, ¿no? Nuestra autoprotección, ¿no? El decir, si te enseñan a lavarte los dientes desde muy pequeño, te enseñan cómo debes de curarte una herida si te cortas, si te pegas, que te tienes que limpiar o poner un curita. O sea, desde niños nos enseñan a tratar el dolor físico y lo ponen como una prioridad. Incluso cuando un niño se cae o se pega, toda la familia corre a atenderlo. Y desde niño tenemos esta conciencia de la importancia de la higiene, el bañarnos, lavarnos los dientes, todas estas cuestiones, peinarnos. Entonces, es bien interesante porque paralelo a esta realidad, no nos enseñan a tratar el dolor interno, el dolor psicológico o afectivo. Nadie nos enseña a tratar esas heridas psicológicas. Entonces, ese dolor, a diferencia del dolor físico, no lo sabemos atender. Y muchas veces vamos con la vida con heridas viejas, de un dolor afectivo profundo y que vienen generando malestar en nuestra vida. Cuando yo digo dolor, este odio, cólera, resentimiento, miedo y tristeza, me refiero a lo que se genera cuando somos niños, cuando somos adultos, cuando hay estas heridas de abandono, heridas de soledad, heridas que nos vulneran en lo profundo y que venimos cargando. Ese dolor que venimos cargando y que no logramos asumir se traduce en manifestaciones negativas en nuestras relaciones. Hay algo clave que pasa con el dolor físico, que quisiera asemejarlo un poco al dolor psicológico, que el dolor físico, cuando viene a nosotros, nos caemos, nos golpeamos, pasa algo, lo primero que hacemos es como protegernos, se vuelve una defensa, nos hacemos bolita, o nos tocamos el brazo, o apretamos la herida, o incluso hay gente que se lambe, ¿no? Para, como decir, protegerse. Hay gente que llora y grita frente al dolor. ¿Y para qué lloramos o gritamos o para qué tomamos esas acciones? Son una manera de protegernos y de pedir ayuda. Fíjense lo poderosa de esta idea. Frente al dolor físico, nos protegemos y pedimos ayuda. Y eso nos posibilita nuestro bienestar. Algo similar pasa con el dolor psicológico, pero nosotros no somos tan conscientes de eso. Frente a algo que nos duele, que nos interviene, que nos lastima, en lo profundo, que saca a flote nuestras heridas de la infancia, que saca a flote todas esas inseguridades, tristezas y miedos,
lo primero que hacemos es lo mismo que con el dolor físico, que es protegernos. Y la manera en la que la mente se protege de ese dolor psicológico se le llama negación. Entonces, frente al dolor, odio, cólera, resentimiento, miedo y tristeza, lo que hace la mente es protegerse, negando. Entonces, la negación es la base de la protección psicológica y es una reacción de nuestra psique involuntaria. Piensen en alguien que recibió una mala noticia, por ejemplo, que falleció algún familiar o que tuvo alguna situación fuerte. Entonces, ¿qué hace esta persona cuando le das esta noticia? Lo primero que hace es decir, no puede ser. Cuando le dices, falleció tu papá, falleció tu primo, falleció tu abuelo, la persona, ¿qué es lo que dice? No, es que no puede ser. ¿Qué es lo que hace? Negarlo, porque si lo niega, lo anula y así no existe, y si no existe, entonces no me duele. Si yo digo que eso no existe, que no pasó, entonces le estoy quitando poder y control a ese dolor y lo estoy controlando. Entonces la negación tiene como finalidad controlar el dolor en nuestras vidas que no podemos asumir, porque si asumiéramos esa realidad nos destruiría. O sea, nos destruiría reconocer que somos tan vulnerables que hay cosas que nos lastiman y que no podemos afrontar. Entonces la negación es la base de alguna manera de la reacción que tenemos frente a aquello que nos duele. Y ahora en la pandemia, pues evidentemente todo esto que les hablo de la pandemia, el COVID vino a exponenciar, a hacer crecer todo lo que traíamos dentro. Entonces vemos nuestro dolor, odio, cólera, tristeza y miedo como fantasmas que nos empiezan a intervenir y lo primero que hacemos es negarlo, poner una barrera protectora para que no entre. Y esa negación tiene muchas manifestaciones, pero voy a hablar principalmente de 3 manifestaciones. En esta parte, la manifestación de la negación es, por ejemplo, la primera es la omnipotencia. Entonces entramos y vemos a personas que aparentemente son superhombres, supermujeres, superpapás, supermamás, superhijos, supertrabajadores, gente a la que no le pasa nada, ellos no se van a contagiar, a ellos no les duele nada, ellos pueden hacer todo. Y estas personas buscan de alguna manera con su omnipotencia poder controlar ese dolor en sus vidas. Entonces es una especie de fantasía en la mente en la que yo soy todopoderoso, yo puedo solo. Piensen en las adicciones, son estas frases que dicen, por ejemplo, el alcohólico que dice, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Entonces es una fantasía de omnipotencia que me da una falsa sensación de control sobre mi dolor. Otra manifestación de esta omnipotencia, que es la primera idea, es la desensibilización. Entonces anulo mis sentimientos para que ese dolor no me intervenga y desaparezca. Entonces son estas personas que frente, por ejemplo, a una pérdida, no lloran, ¿verdad? O se hacen los fuertes. Entonces le dices, oye, ¿estás bien? Oye, si necesitas llorar, estoy contigo, no pasa nada, cuenta conmigo. Y dicen, no, pues es que no siento nada. Oye, pero falleció tu hermano. No, pues no sé, o sea, no siento nada, a lo mejor estoy mal. Entonces se desensibilizan porque si aceptan ese dolor, va a ser una cosa desbordante en sus afectos, en sus emociones, en su psique, y los va a autodestruir. Entonces la primera idea es, mediante un gesto, una defensa, un mecanismo de defensa muy omnipotente, también aparece la desensibilización. No siento porque yo soy todopoderoso y a mí nada me interviene, y se genera una falsa sensación de control sobre el dolor. Esa es la primera manifestación de la negación. Luego tenemos la segunda manifestación de la negación, es el triunfo. Son estas personas que buscan de alguna manera ganar, tener esta sensación, ven el dolor como una pérdida, entonces su mecanismo de defensa gira en torno a la ganancia. Necesito ganar para controlar el dolor, la pérdida. Hacer como que, bueno, perdí esto, pero gané esto. Entonces es un mecanismo de defensa un poquito más sutil, pero es muy poderoso y lo hacemos todos. Piensen, y voy a poner el ejemplo de 2 chicos que están en una fiesta. Este chico está pretendiendo a una chica, le gusta mucho, le está haciendo plática, la está haciendo reír, todo va bien, hasta que aparece en la pista de baile una tercera persona, que es un chico que baila padrísimo, es muy buen bailarín, y la chica aparentemente se le queda bien, y la chica no deja de ver a este chavo que sabe bailar, se mueve muy bien, y la persona, el primer joven que estamos hablando, se comienza a sentir inseguro. Entonces
un mecanismo de defensa frente a esa inseguridad que se le genera es el de triunfo. Entonces él puede decir, mira, pues sí, él sabrá bailar muy bien, pero, por ejemplo, yo sé cantar muy bien. Entonces comienza de alguna manera este mecanismo de triunfo que es la compensación, como a compensar sus carencias e inseguridades con algunas otras cosas. Incluso habrá personas que en ese mecanismo de compensación se ponen a hacer ejercicio y a comer saludable, o sea, compensar su vulnerabilidad con hábitos saludables para mantenerse bien, que entiéndanme, hasta este punto hago la aclaración, nada de esto que estoy diciendo es negativo, sino que todos lo hacemos. No es ni bueno ni malo, sino que todos lo hacemos. Y ojo con este asunto, porque el triunfo puede ser esta necesidad de ganar, de sentir que gané, por ejemplo, en una conversación, en un debate. Son estas personas muy competitivas que buscan el protagonismo, que buscan compensar sus carencias e insatisfacciones. Entonces tenemos por un lado la idea uno que es omnipotencia y desensibilización, y por otro lado tenemos triunfo y compensación. Y una tercera idea, y la defensa, que a lo mejor para muchos es más aparente, más visible, más fácil de percibir, es el desprecio. Tenemos omnipotencia, triunfo y desprecio. Y el desprecio, con el desprecio me refiero a la demeritación, a la minimización. Son estas personas que frente a lo que les duele, atacan. Fíjense qué poderosa es esta idea, que si algo me vulnera mucho, entonces lo ataco. Si volvemos al ejemplo del muchacho que está en la fiesta pretendiendo a la chica, la manifestación de esta defensa podría ser que a lo mejor el muchacho comienza a hablar del que baila y le empieza a decir a la chava, oye, pues sí, mira, él bailará muy bien, pero nada más para eso sirve. Si lo vieras, es bien mujeriego. Yo me he enterado de esto. En cambio yo sé cantar. Y entonces empieza de alguna manera a utilizar los dos mecanismos de defensa. Entonces, este asunto del desprecio es muy poderoso, porque entonces yo lo que hago es demeritar, minimizar y hacer menos aquello que me vulnera. Por ejemplo, ahora frente a la pandemia muchas personas hacen eso. Empiezan a demeritar, a atacar, a generar muchas fantasías sobre lo malo que es el COVID, el estar encerrado, el gobierno, nuestro presidente, miles de cosas. Y empiezan a demeritar y atacar, cuando en la realidad lo único que están haciendo es proyectar lo que traen dentro. Y atacar y demeritar eso para quitarle fuerza, porque si entonces yo lo hago menos y lo ataco, entonces difícilmente me va a intervenir. Entonces tenemos estos tres mecanismos de defensa, que sería el control, la omnipotencia, triunfo y el desprecio. Y esto es una realidad. Entonces, haciendo un recorrido de esta segunda idea que acabamos de ver, el dolor, odio, cólera, resentimiento, miedo y tristeza que aparecen en nuestras vidas, la primera reacción es protegernos, así como con el dolor físico, y esa protección la hacemos mediante la negación, que nos permite en la fantasía de nuestra mente controlar el dolor para que no nos intervenga y no nos lastime. Esa sería la segunda idea, y quisiera que pusieran mucha nota, anoten estas ideas aquí hasta este punto, porque esto va a ser valioso en qué entonces tenemos que hacer frente a ese dolor. Con esta segunda idea acerca de lo que hace el dolor en nuestra vida, vamos a pasar al tercer punto de esta charla, que es la higiene emocional. Y aquí quisiera brindar algunas ideas sobre qué es lo que entonces tendríamos que hacer con ese dolor. Y la clave viene desde lo que estuvimos platicando hace un momento, acerca de, yo les planteaba la idea de que frente al dolor físico, nosotros nos protegemos y pedimos ayuda. Y esa es la base de la negación. La mente tiende a parcializar, a dividir, para poder ordenar e integrar. Es algo natural, viene de nuestra psique. Y lo primero que hacemos es dividir. Imaginen que tienen en el cajón una bola de estambre, de listones, de hilos, un montón de cosas, y quieren hacer una prenda o quieren hacer algún proyecto, una manualidad. Lo primero que tendrían que hacer entonces es sacar, dividir, este es el hilo rojo, el listón azul, y vamos separando para después poder integrar y hacer una pieza, una prenda. Eso pasa con la mente. Lo primero que hace la negación es parcializar, dividir. Lo que hace la mente con la negación de omnipotencia, triunfo y desprecio es poner las cartas sobre la mesa y ubicarme a mí para protegerme. Es como cuando me hago bolita frente a un dolor o me da la herida. O sea, es protegerme por medio de la parcialización. Entonces, por un lado estoy aquí, que soy bueno, y por el otro está el mundo, el COVID, las otras personas, mi papá, mi mamá, que son malos.
Y así a mí me permite asimilar esa realidad en mi mente. Y es algo importante saberlo porque esa negación es inevitablemente necesaria. Es un terreno que tenemos que partir y que va a pasar. Es difícil, a lo mejor alguien con mucho entrenamiento y con muchos recursos emocionales fácilmente podría pasar de esa parcialización a la integración, pero para muchas otras personas nos va a costar mucho trabajo y va a ser muy difícil integrar esa parte de la vida. Entonces, la clave de la higiene emocional entonces tiene que ver con asumir el dolor en nuestras vidas. El poder asumir eso que nos duele e integrarlo como una realidad que entonces se vuelve activadora y transformadora. Entonces, como yo les decía hace un momento, la clave del dolor físico es protegerse y pedir ayuda. Y lo mismo aquí, la negación nos ayuda a protegernos, pero ahora toca asimilar ese dolor para poder pedir ayuda. Entonces, la clave de la higiene y la salud emocional que nos puede dar mucha fortaleza para sacar nuestra mejor versión tiene que ver con saber pedir ayuda. Y el problema de la negación es que nos imposibilita para pedir ayuda, o sea, nos quita la fuerza, nos quita los recursos, nos quita la mente para poder pedir la ayuda que necesitamos frente a ese dolor en nuestras vidas. Entonces ese dolor se vuelve caótico. Y ahora sí este dolor tiene dos puntos, que si el dolor no se asume se vuelve paralizante y autodestructivo. Y es lo que estamos viendo en la manifestación de la pandemia. Como nos es muy difícil asumir nuestro dolor, entonces este dolor se está volviendo autodestructivo. ¿Y cómo nos autodestruimos? Pues de muchas formas. Dejando el trabajo, desatendiendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, comiendo mal, con malos hábitos, con hábitos relacionados a nuestra sexualidad, que lo único que hacen es paralizar nuestra vida y autodestruirnos. Entonces la clave de la higiene emocional es poder asumir el dolor en nuestras vidas y eso tiene que ver con algo esencial que es la vulnerabilidad. Aceptar que somos vulnerables nos posibilita para pedir ayuda. Eso es una idea poderosa. Si algo se pudieran llevar de esta pequeña charla, espacio de conferencia, es que la vulnerabilidad nos posibilita para el amor, para pedir ayuda. Y esa es la clave de la salud mental frente a este ejercicio de resiliencia y de crisis que nosotros estamos afrontando. Nosotros tenemos que aceptar que somos vulnerables, que pese a lo que hagamos, pese al cubrebocas, pese a que nos encerremos, pese a muchas cosas, somos vulnerables y estamos expuestos. Porque nosotros no podemos hacer todo, no podemos resolver todo, nosotros no siempre vamos a poder ganar y siempre vamos a encontrar personas o situaciones que son mejores que nosotros. Por lo tanto, la omnipotencia, el triunfo y el desprecio no sirven, porque hay veces en las que necesitamos llorar y aceptar que no podemos, porque hay veces que hay que aceptar que la realidad es cruda y que hay gente que hace cosas malas, hay realidad que genera muerte. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir, pero aceptar nuestra vulnerabilidad nos permite pedir ayuda frente a aquello que no podemos asumir. Les platico en este punto un estudio que hubo en Estados Unidos con una población de personas mayores que tenían enfermedades crónico-degenerativas. Y ellos analizaron por qué algunos de los ancianos mejoraban y por qué otros no. Y se dieron cuenta que aquellos ancianos que mejoraban tenían algo en común. Y esto es una idea muy poderosa, que eran aquellos ancianos que tenían una vida religiosa, de meditación o espiritual activa, afrontaban de mejor manera sus enfermedades crónicas, vivían más tiempo y con una mejor calidad de vida que aquellos que no la tenían. Entonces, alguien podría pensar en el tema espiritual o religioso, místico, que creo que es valioso, pero lo vamos a poner en este momento punto y aparte. Porque las consecuencias del estudio lo que decían es que aquellas personas que tenían esta vida espiritual o religiosa tenían un modelo de pensamiento que era muy poderoso para su salud, que era: todo lo que yo no puedo asumir en la vida, se lo pongo en manos a Dios, a la vida, al destino, y por lo tanto ese pensamiento me permite hacerme cargo de lo que sí me toca y lo que sí me corresponde. Y es algo poderosísimo porque a veces venimos cargando muchas cosas que nosotros no podemos resolver y que ya pasaron. Entonces, aquellos ancianos que no tenían esta capacidad, este modelo de pensamiento de soltar y renunciar a aquello que no pueden asumir, venían cargando con su enfermedad, venían cargando con la situación de sus hijos, venían cargando con cientos de cosas que no podían asumir, y eso lo único que hacía era matarlos, o sea, en un sentido literal, quitarles vida. Y es que eso pasa cuando venimos cargando cosas que no podemos, porque se vuelve algo muy frustrante. Esto está como un estreñimiento emocional. O sea, venimos apretando con cosas que nosotros no podemos resolver y hacer,
porque la muerte es parte de la vida, porque la vulnerabilidad, porque el fracaso, la pérdida es parte de la vida. Y si nosotros no aceptamos que somos vulnerables, no dejamos que ese sentimiento pase, ese dolor se va a volver paralizante y autodestructivo. Contrario a cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad de nuestra vida lo que nos permite entonces es convertir ese dolor en un activador de movimiento. Entonces cuando las personas logran llorar, logran asumir, logran aceptar, pueden entonces pedir ayuda y activar cambio en su vida. Por eso me encanta esta analogía y este ciclo de conferencias. Yo espero que sea de mucho beneficio, porque recordar nuestra historia nos da un itinerario de por dónde podemos mejorar nuestra vida, ¿no? En nuestra historia pasó eso, un malestar continuado, un malestar en nuestra vida que se venía previo a la revolución gestando en la población, un malestar de dolor, de odio, de cólera, de resentimiento. Y hasta que la gente, la sociedad no asumió en esa vida ese dolor y dijo, es que no podemos asumir eso, no podemos quedarnos así. Entonces se levantaron en una revolución contra algo que ya no estaba bien para cambiar. Y es lo mismo, el dolor lo que hace es paralizarnos y destruirnos. Y hoy día se requiere gente que tenga esa misma capacidad de levantarse y evolucionar sobre su dolor como un activador de vida. Porque nadie va a venir a levantarnos. Y esta noción es importantísima. Nosotros verdaderamente tenemos que asumir la realidad de las cosas que pasan si queremos verdaderamente activar ese dolor y cambiar. O sea, el cambio verdaderamente tiene que ver con asumir el dolor de nuestra vida, y eso yo creo que es una nueva revolución. Esto es algo más allá de la lucha física, más allá de rifles o lo que sea. Implica gente con mucho coraje y mucho valor de decir, no puedo, no me sale como yo quería, no sé, soy vulnerable, soy frágil, estoy triste, me duele. Y eso requiere mucho coraje tanto como levantarse en armas. Y esa noción es la clase de revolución o evolución que necesitamos hoy día. Y por lo que la invitación a estas conferencias y charlas tiene que ver con eso. Ir aceptando nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad e ir viendo desde diferentes perspectivas esta lucha que se está dando en un nuevo terreno, porque ya no es en las calles, ya no es entre un bando y otro, ya no es con metralletas, sino que es una revolución que se está dando en el terreno de nuestra propia vida y nuestro corazón, en el que tenemos que con coraje asumir primero nuestra vulnerabilidad para poder avanzar. Y desde aquí avanzo a la cuarta idea, que es muy sencilla y muy concreta. Venimos hablando sobre la situación actual, consecuencia de la pandemia en nuestra salud emocional. Luego hablamos del dolor, odio, cólera, resentimiento, miedo y tristeza. Y luego les compartí un poco de estas ideas de qué es la higiene emocional. Y la higiene emocional tiene que ver con asumir el dolor en nuestra vida y aceptar nuestra vulnerabilidad. Y por lo tanto paso a la cuarta idea, que es muy concreta, muy sencilla, y con esto terminaríamos este espacio de charla, que tiene que ver con la capacidad que tenemos de pedir ayuda. Higiene emocional, una técnica de intervención profunda, es saber pedir ayuda. Tema de duelo, tema de suicidio, tema de ideas irracionales, tema de ansiedad, tiene que ver con nuestra incapacidad de pedir ayuda, porque en la fantasía se genera la idea de que estamos solos, de que nadie nos va a poder apoyar, de que nosotros tenemos que resolver todo, de que nos van a volver a lastimar si exponemos nuestros sentimientos. Entonces hay un montón de ideas irracionales que se generan y nos quitan la capacidad de poder pedir ayuda. Entonces la primera técnica, que a lo largo de estas conferencias mis colegas estarán compartiendo con ustedes ideas muy valiosas sobre qué hacer frente al suicidio, qué hacer sobre la ansiedad, qué hacer sobre la depresión. Yo la primera idea y la más clave es aceptar nuestra vulnerabilidad para pedir ayuda. La clave de la salud mental es pedir ayuda, y con pedir ayuda me refiero a busca a tus papás, busca a tus hijos, busca a tus hermanos, busca a aquellos a quienes más amas. De repente llegan al consultorio personas y me dicen, ¿sabes qué, Julio? Me siento mal, me siento triste, tengo mucha depresión, tengo mucha ansiedad, tengo estas ideas. Y luego le digo, ¿y con quién vives? No, pues vivo con mis papás, con mis hermanos. Y le digo, oye, ¿y de estas cosas que me estás diciendo, ya hablaste con ellos? Y me dicen, no, es que pues no, la verdad no los quiero preocupar, o no los quiero hacer sentir mal, o no sé, siento que esto es más mío. Y le digo, es que qué congruencia tiene lo que me dices, o de qué manera te voy a poder ayudar
si tú no eres capaz de decirle lo que te duele a aquellos a quienes amas, entonces ¿por qué me lo vas a venir a decir a mí que soy un extraño? Entonces a veces en nuestra familia, en nuestro trabajo, es donde se da el núcleo de los problemas que tenemos. Pero si no es con esas personas a las que nosotros más amamos, con las que nosotros nos podamos mostrar vulnerables y pedir ayuda, entonces ¿con quién? No les digo que no busquen la atención psicológica, no les digo que no busquen a lo mejor hasta algún pastor, un sacerdote, un líder religioso, un consejero, un coach, un psicólogo. O sea, con esto me refiero a que toda ayuda es valiosa. Y hoy día la clave para poder afrontar esta pandemia silenciosa tiene que ver con nuestra capacidad de pedir ayuda. Y eso no se va a lograr si no aceptamos que somos vulnerables. Entonces, este nuevo terreno y esta nueva lucha va hacia allá. Y yo espero que esta charla sea un detonador de cambios positivos en nuestra vida. Les mando un fuerte abrazo. Me encuentro muy agradecido de poder compartir este espacio con ustedes. Agradezco a Hermosura por esta oportunidad y les invito a que puedan encontrarnos por ahí en redes sociales. A mí en todas las redes me encuentran como @JulioMontielQ. Por aquí se los vamos a dejar. Y la Clínica Excelsior está a su disposición para acompañar estos procesos de crisis, de duelo, de ansiedad, de depresión. Por favor, tomen este grito de guerra como verdaderamente una realidad a la que hay que atender, y es la de pedir ayuda. Hay que aprender a pedir ayuda y aceptar que somos vulnerables. Ojalá que desde ahí nos podamos encontrar y encontrar para mejor, en una realidad mejor. Es un abrazo grande y me despido.